Avanzamos un poquitito entonces. Ahora les comparto pantalla. Me dicen por favor si están viendo el PowerPoint. Bueno. Ok. Bien. Lo que están viendo allí ustedes es la estructura de la mioglobina. Es esta molécula chiquitita que les decía que es un determinante para el transporte de oxígeno mientras el animal biológicamente está vivo. Pero a los fines prácticos, a nosotros nos interesa desde otro punto de vista. La mioglobina, como dijimos, tiene este núcleo con un átomo de hierro ahí en medio, y este núcleo lo que hace es interaccionar con otras sustancias, particularmente los nitritos, ¿sí? Y genera una serie de reacciones que componen todo el abanico de colores que ustedes pueden ver en cualquier producto cárnico. Entonces, la mioglobina tiene al hierro en un estado de oxidación +2, en presencia de nitrito y con calentamiento, produce una reacción y un compuesto que es el nitroso ferrohemocromo, que es lo que da el color característico al jamón cocido, al salchichón, salchicha, mortadela y todos los productos que son sometidos a un calentamiento o una cocción. ¿Por qué agregar nitrito? Porque es de todos los aditivos que se utiliza, un aditivo casi que fundamental en la industria de la carne, y no agregarlo sería correr un riesgo muy grande a nivel industrial. El nitrito no solo interacciona con la mioglobina produciendo todas estas reacciones de color que vamos a ir describiendo, sino que también tiene un efecto importante en la preservación del producto frente a un microorganismo que es complicado, muy complicado, que es el Clostridium botulinum. ¿Escucharon hablar del Clostridium botulinum? Sí, profe. Es un microorganismo anaerobio, facultativo, que es capaz de desarrollarse principalmente en condiciones de anaerobiosis. Cuando yo estoy procesando la carne en la mayoría de los productos y la tengo que moler, picar y demás, esa carne se oxigena, por lo tanto, por más que la espora esté, no hay problema, pero con el tratamiento térmico que yo hago de la mayoría de los productos, como vamos a ver, no alcanza a poder eliminar la espora de Clostridium, y por lo tanto, como es termoresistente esa espora, por lo tanto, quedo expuesto a la posibilidad de que cuando yo lo envaso, si ustedes se fijan en un jamón cocido, en un salchichón, en todos esos productos vienen recubiertos en un film plástico. Ese film plástico, del cual la mezcla casi líquida, como la vamos a ver ahora en salchicha, la mezcla casi líquida entró ahí adentro y se embutió y después se coció en un molde que le dio la forma. Cuando pasan las etapas de cocción, el aire que está ocluido dentro de la masa generalmente se desplaza y genera dentro de la masa condiciones de anaerobiosis, o en algún caso condiciones facultativas tolerables para el Clostridium, y ahí aparece el riesgo de desarrollo. Por lo tanto, toda carne lleva como aditivo nitrito por dos razones. Primero, para darle el color característico, pero principalmente por la protección que te da contra el Clostridium,
que es la única barrera que yo tengo en este tipo de productos. Así que, si bien es un aditivo muy legislado, es súper importante a la hora de la fabricación de productos cárnicos. Y fíjense, da distintas reacciones con el nitrito. En realidad, los nitratos se reducen a nitritos, los nitritos se reducen a óxido nitroso, y es el óxido nitroso, en definitiva, lo que produce la interacción con la mioglobina. Fíjense que la mioglobina, decíamos, calentamiento y presencia de nitrito, da como resultado el color típico rosado de los productos jamón cocido, salchichón, etc. El color no se lo da solamente la carne, sino también se lo da la interacción con las otras materias primas que yo ponga. La presencia de nitrito en condiciones de baja temperatura da como resultado otro compuesto muy distinto sin calentamiento que se llama nitrosomioglobina, que es esta nitrosomioglobina, que es el color característico rojo obispo, digamos, de el salame, la bondiola, el jamón crudo, pero que si a ese compuesto se lo hidrata y se lo calienta convenientemente, pasa en una reacción a este otro compuesto. Todos estos compuestos dan como resultado todo el grupo de alimentos que van entre los color rojo obispo, rojo fuerte, de un jamón cocido, hasta un rosa clarito como un jamón crudo, perdón, como un rosa clarito como un jamón cocido y todos los intermedios. Y la reacción que va por acá arriba es un poco más distinta. La que va acá arriba es la típica coloración de la carne hervida. Es más, lamentablemente, otro año más no vamos a poder ir al laboratorio. Uno de los prácticos que esta materia tiene en el laboratorio es justamente la fabricación de un tipo de jamón cocido, donde, entre otras cosas, hacíamos algunas formulaciones con nitrito y otras sin nitrito. Y comprobábamos la reacción que va por acá y la otra que va por acá arriba. Entonces, la reacción en la cual tenía nitrito salía el color rosadito normal, y la que no tenía nitrito termina en el color pardo característico de la carne hervida. El color marrón de la carne hervida, ¿sí?, es el color característico de la oxidación de la mioglobina, del hierro de la mioglobina, de +2 a +3. ¿Sí? Y da como compuesto un compuesto que se llama ferri hemocromo. Y esta coloración también en una reacción de oxidación y bajo condiciones reductoras, estos son todos los enlatados, picadillo, las viandadas de carne y todos los productos que vengan, los patés, etcétera, todo lo que venga enlatado bajo condiciones o medios ácidos, dan como resultado también una carne de color rosada, muy distinta a este otro color rosado, y que es lo característico que uno ve en este tipo de carnes, como describía, o el atún incluso, ¿sí? Es un color rosado distinto de los productos que tienen presencia de nitrito. Ahora, esta reacción es reversible en condiciones reductoras o oxidantes según conviene. Entonces, como vemos acá, la mioglobina ejerce sobre el producto un cambio de coloración significativo que lo hace apetecible o no para el consumidor, de acuerdo a la condición en la cual esté. Bien, ¿cuáles son los procesos básicos de esta industria sobre los cuales nos vamos a centrar? Y lo vamos a ver más detalladamente en el proceso de fabricación de salchicha. Tratamientos mecánicos, como el trozado a cuchillo, el picado, que puede ser manual o mecánico, y la molienda, que es la picadora de carne que uno ve en la carnicería. El equipamiento de la industria frigorífica, digamos, es muy rudimentario, muy básico. No hay grandes equipos
súper tecnificado. Lo máximo que existe es, en vez de ser una picadora manual, una picadora que está automatizada, que tiene sensores, pero el principio del picado es exactamente siempre el mismo. Más allá de los tratamientos mecánicos, sí existe una sofisticación en los procesos de salado. Tengan en cuenta que las primeras carnes que exportó Argentina por allá, por la época de la colonia, 1800 y Chirola, eran carnes saladas. La única forma de conservar la carne era cortarla en rodajas relativamente finas, salarlas y deshidratarlas con sal para tener, entre otros tipos de productos, el famoso charqui, que todavía en el charqui en el norte se sigue consiguiendo. La salazón produce una deshidratación por diferencia de ósmosis, que genera una diferencia de potencial dentro y fuera de la célula, y como explicábamos los otros días, la ósmosis genera un efecto, una tensión que hace que el medio tiende a equilibrar las concentraciones de un lado y de otro de la pared semipermeable. Como esa pared semipermeable es la célula, y como la célula está llena de agua en relación al medio que está lleno de sal, la célula se va a deshidratar a expensas de equilibrar la concentración. Y esa deshidratación es la base del proceso de salado. Otro gran mecanismo de conservación que tenemos, que después lo vamos a ver a todos en la última clase de conservación, es la acidificación. Y acá vamos a ver que es un recurso muy utilizado para todos aquellos productos crudos. Si yo contabilizo la cantidad de fermentaciones lácticas que tiene la carne hasta que se transforma en producto, me voy a llevar un par de sorpresas. La primera fermentación láctica, la podría definir así, es la que sufre el frigorífico. Toda la resolución del rigor mortis es una glucólisis anaeróbica que no deja de ser una típica fermentación láctica, porque el resultado final, ¿qué es? Ácido láctico que baja el pH. Ahí tengo una primera acidificación. La segunda acidificación se da en todos los productos crudos que van a ser oreados y deshidratados. Jamón cocido, jamón crudo, perdón, bondiola, salame. Este tipo de productos, por ejemplo, que son los embutidos tradicionales de muchos lugares, tienen, en combinación con un salado, un proceso de una segunda acidificación, donde hay una segunda fermentación láctica que hace bajar aún más el pH para intentar llegar al punto isoeléctrico. Entonces, yo le pongo sal, que además de darle sabor, deshidrata. Pero además, le pongo a la formulación de lo que voy a hacer azúcar. ¿Por qué le pongo azúcar? Porque ya el glucógeno me lo gasté en la primera fermentación. Y necesito que para que haga una segunda fermentación tenga alimento. ¿Cuál va a ser el alimento? Azúcar. Entonces, toda formulación de salame, toda mezcla que yo voy a hacer para masajear un jamón crudo, ya sea que lo haga por sobado superficial o que lo haga por inyección de salmuera, tiene azúcar en su formulación. La base es que tengan las enzimas y las bacterias suficiente alimento como para poder desarrollar su metabolismo y generar ácido láctico. Y por último, vamos a ver que dentro de los procesos de conservación también tengo los tratamientos térmicos, tengo las cocciones. Muchos productos cárnicos, jamón cocido, salchicha, por ejemplo, necesitan un tratamiento térmico para eliminar flora microbiana, porque no hay una acidificación y un salado, que en definitiva el salado deprime AW y la acidificación en condición sinérgica con el salado, cuando este salado no es como el que se utiliza para hacer charqui, donde solo la sal conserva por la concentración de sal que tiene, sino que acá es un salado que está generalmente el 1,5, el 2% de sal respecto a la masa. Esa cantidad de sal no alcanza
para deshidratar y autoconservar el producto. Por lo tanto, la combinación de acidificación, descenso de pH, junto con salado, evita el deterioro de la carne. Y de hecho, un salame permite madurarse y estar listo para consumo, si se hace bien estos dos procesos, sin que la carne se descomponga o se pudra. Un mal manejo de esta variable de proceso, sumada con el manejo de la cámara o el sótano donde yo tenga el salame, hacen que el salame se descomponga o se pudra mucho antes de que esté apto para consumo. En cambio, los tratamientos térmicos no necesitan ni un salado ni una acidificación para poder asegurar inocuidad de productos. Es simplemente el tratamiento térmico que elimina la flora bacteriana y, además, los tratamientos térmicos propician las reacciones que veíamos recién con la mioglobina en presencia de nitrito. Y en base a eso tendría los distintos procesos. Ahora, vamos a ver en otro PowerPoint algunos procesos que son interesantes. ¿Cuáles son los principales aditivos que yo utilizo en la industria? La carne, evidentemente, es de todos el principal aditivo. La carne es el componente que permite que el producto retenga agua. Es la matriz que le va a dar textura, palatabilidad al producto, le va a dar la resistencia a la mordida necesaria para que tenga esa textura adecuada, y la carne va a ser la matriz proteica que va a aportar el valor nutritivo de la mayoría de estos productos. En general, los productos originales eran bastante más magros y por un desvío paulatino de la industria con el largo del tiempo, los productos se transformaron en ser proteicos y grasos a la vez. Hoy se trata de meter grasa en la mayoría de los productos, se trató de meter grasa en la mayoría de los productos para hacerlos mucho más ricos y sabrosos, como vimos en la clase pasada, hasta un punto, en estos últimos 2 o 3 años, que se está revirtiendo el concepto porque la población está empezando a mirar con mejores ojos los productos reducidos en light, diet, etc. Entonces, ya productos con alto tenor graso empiezan a consumirse en menor cuantía. Entonces, se va acomodando. Y el otro, la otra razón por la cual se utiliza carne en este tipo de productos es porque la carne retiene agua, ¿sí? Y esa agua es súper importante, primero, por un aumento de peso, ¿sí? Y por la extracción de proteínas, que ahora se las voy a explicar cuando veamos el proceso de salchicha. Yo, para que las proteínas que están en una carne puedan formar un gel y mantener una emulsión sólida, necesito que esa proteína durante el proceso sea extraída dentro de la fibra muscular. Vimos la fibra muscular como un paquete, como un mazo de cables. Ahora yo, para que la proteína gelifique y es decir, una mezcla líquida, como vamos a ver en una salchicha, después aparezca como un producto sólido cuando yo lo voy a buscar al almacén, ¿qué pasó? ¿Cómo es que pasó de líquido a sólido? En el medio de un proceso de gelificación, que es una de las maneras en que la desnaturalización de las proteínas podía terminar. Entonces, ¿cómo propicio la gelificación? Y bueno, para propiciar la gelificación de las proteínas de la carne, necesito extraer la actina y la miosina. ¿Y cómo extraigo la actina y la miosina? Con un trabajo mecánico, con la ayuda de agua y con la ayuda de sal. Entonces ahora, cuando veamos el proceso de fabricación de salchicha, vamos a ver el equipo en el cual se puede hacer eso. Otro componente importante de esto son la sangre, las vísceras, los cueros, los tendones. En la industria frigorífica no se tira nada. Todo tiene valor comercial. Y existen muchos productos que, producto de no tirar nada,
se utilizan para fabricar ciertos alimentos. La morcilla, por ejemplo, utiliza la sangre o parte de la sangre, ¿sí? Y dependiendo del tipo de morcilla, puede tener algo de los cueros más blandos que tenga el animal. Hoy la morcilla se ha hecho más bien gourmet, que lo que era en sus orígenes, y los cueros y los tendones, junto con la mayoría de las vísceras, han quedado casi acotados a un número muy reducido de productos, como, no sé si escucharon hablar del codeín, o del queso de pata o queso de chancho, digamos. Son productos que se puede comprar en fiambrería, que es un producto así medio blanquecino, que es una masa gelificada de cueros, tendones, con especias, con un montón de cosas, que es súper rico y sabroso, pero una bomba. No sé si han tenido la posibilidad de probarlos. Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Es rico o no es rico? Sí, es rico, pero... Es rico, pero tiene una textura rara igual. Y sí, porque yo no, a veces muero un cuerito, a veces muero un cartílago, a veces muerdo un pedacito de carne, y eso con la gelatina que se extrae en el proceso del propio hueso o del propio tendón, se gelifica. Entonces, es una preparación rara que cada vez se ve menos y se consume menos, pero todavía en determinadas regiones existe y mucho. Bien, otro componente esencial en la industria de la carne es el tocino. El tocino es un tipo de grasa que tiene el cerdo exclusivamente, que se ubica desde la base de la nuca hasta casi el rabo del cerdo, pasando a lo largo de toda la columna vertebral. Tiene aproximadamente 10 centímetros de ancho, 5 para cada lado del el centro de la columna, y tiene entre 5 y 10 centímetros de alto, dependiendo cuán grande y cuán gordo sea el cerdo del cual lo saco. El tocino es un tipo de grasa que tiene un elevadísimo punto de fusión y que es una grasa muy buscada y muy utilizada en la fabricación de la mayoría de los productos. Tiene la característica, si ustedes habrán comido un salame alguna vez en su vida, habrán, no el salame tipo Milán, que tiene el tocino muy picadito, sino un salame común, como el de Educativo, la Colonia, cualquiera de esos, habrán visto que tengo carne y tengo dados o cuadraditos de tocino. Si uno sacara un pedacito de tocino y lo pusiera en una sartén, vería que cuesta bastante fundirlo completamente. Esto es porque es una grasa, es un triglicérido de una cadena muy larga y muy saturado o insaturado. Bien, muy saturado. Entonces, está casi, por largo de cadena y saturación, tendiente a lo que es el sebo y la estearina. ¿Sí? La estearina es el sebo más duro que se utilizaba históricamente para soldar con plomo. ¿Sí? Es como un pan de jabón, pero de grasa, que se utilizaba mucho para lubricar las soldaduras de plomo y para limpiar las soldaduras de plomo. Hoy ya casi con plomo no se suelda y esos productos han como que desaparecido del mercado. Después tengo la sal. La sal es algo importante por dos cosas. No solo porque confiere sabor salado, sino porque ayuda por esta tensión osmótica que genera, sumado a un esfuerzo de corte que produce el equipamiento que se utiliza en la industria frigorífica, ayuda a extraer las proteínas de un trozo de carne, a sacar la actina y la miosina del paquete fibrilar. Y eso es importante porque sin eso no puedo gelificar y transformar carne molida en un producto con textura propia. Y la otra
materia prima importante, que ustedes no crean, es el agua y el hielo. El agua es fundamental cuando yo quiero disolver y distribuir homogéneamente pequeñas cantidades de aditivos que van en esta industria. Por ejemplo, si yo digo que la sal va al 1% en una formulación, imagínense que el 1% es una cantidad muy poquita de sal por kilo de carne. Entonces, ¿cómo distribuyo proporcionalmente la sal para que toda la carne tenga aproximadamente la misma cantidad? Si yo voy a poner nitrito, como les hablaba recién, el nitrito va en promedio, dependiendo del producto, a 120 partes por millón, o sea, 120 miligramos por kilo de carne. ¿Cómo hago para distribuir 120 miligramos, que no es ni la puntita del cuchillo, en un kilo de carne de manera proporcional? Si yo voy a poner polifosfato, que es un aditivo que vamos a ver que se utiliza bastante también, que también va en una cantidad baja, ¿cómo hago para distribuirlo? Bueno, necesito un vehículo. El vehículo de eso es el agua. Entonces, yo al agua la voy a agregar como parte de la formulación. Además, si la mezcla necesita una segunda fermentación, el azúcar también va adentro de esa mezcla, que habitualmente puede ser agua o puede ser vino. Muchas recetas caseras de fabricación de salame, por ejemplo, se hace una maceración de ajo con vino, y en esa maceración se agregan la sal, los nitritos, los polifosfatos, todo lo que yo quiera agregar, los condimentos, las especias, etc. Y de esa manera yo a través del agua distribuyo. Pero también esa agua, si yo voy a hacer un producto que no se va a deshidratar, pero yo quiero que retenga agua, esa agua es agua adicionada que aspiro a que, si la proteína está bien, la retenga químicamente. Por lo tanto, hay una ganancia también de peso en el agua agregada. Y el hielo se utiliza estratégicamente cuando tengo que agregar agua, pero el proceso por el cual yo voy a moler o picar la carne genera un esfuerzo de corte tan fuerte o tan grande que puede desnaturalizarme la proteína antes de tiempo. Entonces, cuando ya vamos a ver un equipo en el próximo PowerPoint que se llama Cutter, que genera una fricción de la carne contra la pared del equipo tan grande que logra que la proteína se desnaturalice. Para evitar eso, el producto de la fricción es la elevación de temperatura, y la desnaturalización viene no por la fricción, sino por la elevación de la temperatura que produce la fricción. Entonces, ¿cómo hago para que la mezcla no alcance esa temperatura? Agrego el agua, parte del agua que voy a agregar, en forma de escama de hielo. Entonces, en la medida que la carne se va calentando, va fundiendo el hielo y eso controla la temperatura. Bueno, perdón, toqué algo que no correspondía. Ahí está. Y como les decía, he mostrado ya varias veces esta imagen. Esta es la interacción agua-proteína, tan preciada en la industria, para obtener características organolépticas deseadas, no solo por aumento de, digamos, el rendimiento del producto, kilo de carne, kilo de producto, sino porque además la presencia o no de agua puede producir aceptación o rechazo. Si yo compro, no sé, un jamón cocido totalmente seco y deshidratado, no es apetecible consumirlo. Ahora, tampoco, como aparecen esos jamones cocidos, que vienen ya ensobrados en el súper, donde yo lo veo bárbaro, abro la bolsita y chorrea en agua, ¿no? Entonces ahí tengo los dos extremos. Tengo, por un lado, la deshidratación, y por otro lado, un exceso de agua cuya matriz proteica no ha podido retener químicamente y me la exuda en el envase. Entonces, cuando yo abro el sobrecito, de esos que vienen prepesados ya, y quiero sacar la feta, veo que las fetas chorrean en agua. Bueno, eso es producto de que el gel de carne no ha podido retener químicamente a esta agua. Se han roto estos enlaces y obviamente el agua se ha perdido. O le cortaron la temperatura en la refrigeración
La flora microbiana, porque el producto no está esterilizado, está pasteurizado, la flora microbiana creció, hizo descender el pH, bajó el pH de la carne, llegó al punto isoeléctrico y expulsó todo el agua que tenía retenida químicamente. Eso también puede pasar, que de hecho yo veo muchas veces, incluso en ese tipo de producto, el crecimiento microbiano, como una manchita tipo tornasolado, si lo veo así al trasluz, parece una mancha de aceite en el asfalto los días de lluvia. Eso es también característico en ese tipo de productos. Bueno, esto ya se lo había explicado. Otro tema es el azúcar, como les decía Profe, una anteriormente. pregunta. Sí. ¿Cuál era la diferencia entre esa agua inmovilizada con el agua libre? El agua inmovilizada, en teoría, al agua libre, yo como hablamos la primera, dentro de las primeras clases, el agua libre la puedo congelar, la puedo retirar de alguna manera o simplemente puede exudarse. El agua inmovilizada se supone que por la interacción puente-hidrógeno, si no hay un calentamiento o nada que produzca una modificación en la estructura molecular, esa agua no debería salir del producto. ¿Estamos de acuerdo? Y esta agua inmovilizada es agua que los microorganismos no podrían tampoco utilizar para el desarrollo, para consumirla para el desarrollo propio. Esta agua asociada al agua ligada de la monocapa es un agua que tiene fuerte interacción química todavía por un sistema. Acuérdense que cuando estamos hablando de agua en alimentos, estamos hablando de un polímero y no de un monómero. Y dentro del polímero hay una red, como en todo cristal, que va compartiendo electrones entre los enlaces que están establecidos. Y esa red hace que esta agua inmovilizada esté retenida químicamente. Ahora, cuando hay un calentamiento, una fricción violenta, un amasado violento, evidentemente estos enlaces adquieren la energía necesaria para romperse y esta agua se exuda al medio. ¿Se entiende? Sí, profe. Como dijimos, no existen estas líneas, no es taxativo así, estos son modelos que permiten, como todo modelo, explicar las cosas que pasan, pero que en realidad todavía no existe la certeza de que esto sea exactamente así, ¿no? Es, por lo que se ha comprobado científicamente, lo más aproximado a explicar qué pasa con el agua vinculado a la interacción con hidratos de carbono y proteínas. Pero algún día puede sorprendernos que haya otro descubrimiento y haya otro modelo que lo explique mejor. Hoy por hoy es lo que se sabe. Decíamos, el azúcar no tiene en productos cárnicos la misión de darle el sabor dulce, sino en los casos que hace falta, tiene la finalidad de conferirle el alimento que hace falta para las bacterias, básicamente las fermentativas, producir el ácido láctico necesario para descender el pH. Y en muchos casos, el pH favorece ciertas reacciones de gelificación, todo dependiendo qué otra mezcla tenga. No solamente azúcar, estoy hablando de azúcar blanco, de azúcar para endulzar que nosotros usamos. Puedo hablar de glucosa, fructosa, lactosa, dextrosa, cualquier sustancia que tenga la capacidad de transformarse en nutriente para microorganismos sirve. Dentro de la familia de los aditivos, tengo sustancias que son ligantes, ¿sí? Como los almidones, que muchas formulaciones tienen almidón, y de hecho, cuando yo voy a la fiambrería y le digo, ¿qué tipo de jamón tenés si quiero comprar un jamón cocido para hacerme un sándwich? Me debería ofrecer jamón cocido, me debería ofrecer paleta o me debería ofrecer fiambre de cerdo. Si yo voy al código alimentario y busco
qué es jamón, qué es paleta y qué es fiambre de cerdo, me voy a dar cuenta que son cosas totalmente distintas, aunque si yo las miro de lejos, son todas iguales. Si las pongo en el mostrador, son todas parecidas o iguales. El jamón son, según la legislación, los músculos de la pierna trasera del cerdo que están procesados con los aditivos permitidos, nitrito y demás, sin ningún otro tipo de agregado. La paleta, en vez de ser la parte trasera, se supone que es la parte delantera, la pata delantera. Y el fiambre de cerdo es cualquier carne de cerdo molida con aditivos, incluidos los ligantes como almidón. O sea que una paleta, en muchos casos, aunque no debería, y un fiambre de cerdo contienen almidones. Por lo tanto, son los que a la larga tienen más probabilidades de deteriorarse en el tiempo. ¿Por qué? Porque el almidón habíamos visto que libera agua y tiene la capacidad de retener mucha cantidad de agua, pero también la libera en un corto tiempo. Por lo tanto, esa liberación de agua, ese exudado de agua, hace que la flora microbiana, si no está adecuadamente tratado térmicamente, pueda deteriorar tempranamente el producto. Entonces, cuando ya vamos a ver el proceso de jamón, cuando veamos el proceso de elaboración de jamón, vamos a ver que de un golpe de vista uno puede reconocer qué es un jamón y qué es todo lo otro. Y obviamente no valen lo mismo. Bien, y los otros extensores, que son, así están definidos en nuestra legislación, son concentrados proteínicos que se usan en reemplazo de la proteína de la carne. Por ejemplo, existen muchas hamburguesas que tienen parte de la carne reemplazada por proteína de soja. ¿Sí? La proteína de soja es una proteína que tiene características distintas y comportamiento distinto a la proteína de la carne, pero en determinada forma que se la trata y que se la adiciona a la carne, reemplaza y muchas veces oculta bastante bien el hecho de que no sea todo carne. Hasta básicamente un 30% de reemplazo de carne por texturizado de soja, yo no me daría cuenta en una hamburguesa, no podría darme cuenta, aún conociendo, digamos, más porcentaje, vos ya en la textura y en el sabor lo notas, pero menos porcentaje de eso, podés reemplazar una proteína por otra, reducir el costo, sin sacrificar mucho el poder nutritivo de la proteína que estoy ingiriendo. Entonces, es una alternativa agregar otros concentrados proteicos, pero también puedo agregar proteína de suero de queso, puedo agregar caseína, puedo agregar otro tipo de proteínas para complementar alguna función nutricional o alguna función tecnológica. ¿Mm? Bien, después vamos a ver como aditivos en esta industria un montón en la legislación, de los cuales me voy a parar en, si tengo un producto muy rico en grasa, como vimos en la clase pasada, y voy a tener que considerar agregar algún antioxidante. Si yo tengo un producto que dudo cómo va a ser la conservación del producto, dudo que le puedan mantener la cadena de frío, dudo que no se pueda disparar una fermentación láctica, además de algún agente para controlar la parte microbiológica, yo voy a poner en la formulación un regulador de acidez, por ejemplo este. ¿Por qué? Porque poner un buffer en la formulación va a hacer que un producto, no sé, un salchichón, un jamón, cualquiera de eso, poner un regulador de acidez va a hacer que el pH no se me venga abajo y no me libere agua. Si se me viene abajo, acuérdense, exuda. ¿Por qué? Porque los protones presentes en el medio van a saturar las posiciones de
los grupos ácidos de la proteína y van a ser intercambiados por los enlaces puente hidrógeno. Por lo tanto, esa agua que antes estaba ligada ahora va a pasar a estar libre. Y esa agua tarde o temprano se va a exudar. Y si se exuda y hay microorganismos, se va a descomponer el producto. Razón por la cual muchas veces un regulador de acidez, dependiendo del tipo de producto, es útil. Y después, dentro de las familias de lo que más interesa mencionar, están los estabilizantes y los emulsionantes. Estos productos son claves en la formulación y de hecho, cuando en los tiempos que se podía, hacíamos el práctico de jamón en el laboratorio, parte de las formulaciones que usábamos, como dijimos, algunas tenían nitrito y otras no, pero algunas tenían polifosfato y otras no. El polifosfato, si ustedes recuerdan, tiene una molécula de fósforo que tenía valencia 3, 5, 7, unida a distintas moléculas de agua, a distintos oxígenos, perdón. Y esos oxígenos tenían las valencias libres. Esos oxígenos pueden establecer puente hidrógeno con el agua. Entonces, un grupo fosfato, si tiene valencia más 7, imagínense que una proteína con un grupo ácido que puede establecer puente hidrógeno, puede establecer puente hidrógeno con una molécula de agua. En cambio, si yo establezco una molécula de fosfato estableciendo puente hidrógeno con la proteína y me deja 6 valencias disponibles para establecer puente hidrógeno con el agua, puedo multiplicar por 5, por 6 la cantidad de puente hidrógenos y de agua retenida químicamente. Entonces termina siendo un producto que se intercala entre la proteína y el agua y puede multiplicar la cantidad de enlaces puente hidrógeno que es capaz de establecer. En general, bien aplicado y con los pHs adecuados y demás, yo puedo elevar el rendimiento de un producto reteniendo químicamente agua de esta manera entre un 7 y un 12%. Imagínense cuánto vale el agua en relación al precio de, no sé, una mortadela o un jamón crudo, cocido, perdón. ¿Y cuánto implica el 10% de ganancia por nada que vale la materia prima que lo produce? Porque el fosfato y el agua no valen nada comparado con lo que vale el kilo de carne. Entonces, son recursos tecnológicos que yo puedo usar, pero tengo que comprender muy bien la química, la interacción entre la química y bajo qué condiciones y en qué medio puedo lograr esos beneficios. Y obviamente el rendimiento del producto es significativamente mayor. ¿Quedó claro hasta acá? Sí, profe. Bueno, perfecto, entonces, si quedó claro, vamos a ir un minutito, abro el otro PowerPoint, vamos a ir a ver una aplicación práctica de esto. Si yo miro a la salchicha, la vieja Salvador. No Hola. estoy compartiendo, profe. Ay, perdón. Ahí va. Ahora. Ahora sí. Si yo miro la salchicha como la vieja salvadora de las cenas nocturnas, vamos a ver que un producto tan difundido tiene su problemática, no es que es tan simple su elaboración. ¿Sí? Entonces, la idea de esto es que quienes ya bajaron la filmina traten de no leerlas para responder, sino traten de pensarlos y deducirlos. La idea es que ustedes comprendan qué cambios se producen durante la fabricación, qué aditivos se utilizarían y por qué, y qué propiedades yo necesito de todas las materias primas para que este producto se pueda obtener y mantener estable en el tiempo. Entonces, si yo miro las propiedades de los componentes, ¿qué función cumplirían los lípidos o los ácidos grasos, tocino principalmente,
en este producto, en una salchicha? ¿Tiene grasa o no tiene grasa una salchicha? Sí, lo tiene. Sí, Sí, tiene, y mucha más de la que ustedes creen. ¿Y para qué le pongo grasa? Bien. Acuérdense que la grasa es el lubricante de la masticación, es el que transporta los sabores y los aromas que provienen no solo de la carne, sino de todos los condimentos que yo le puse. ¿Y qué más hace la grasa? Emulsiona. Se puede emulsionar. Perfecto. ¿Sí? Pero además, acuérdense, interacciona con proteínas y con polisacáridos. Entonces, si la formulación tiene almidón, esa grasa podría estar emulsionada dentro de la molécula de almidón, como hemos visto anteriormente. Las proteínas, ¿qué función tecnológica cumplen? ¿No gelificaba la proteína en la salchicha? Bien, pero yo para eso tengo que extraer de la carne las miofibrillas, o sea, la actina y la miosina, que son las dos proteínas últimas que componen este sistema de abrojo, eh, para que después se desnaturalicen durante la cocción y gelifiquen durante el enfriamiento. Fíjense cómo estoy relacionando propiedades funcionales de las proteínas con los procesos a los cuales va a ser sometido este producto. Por lo tanto, cuando lean de Fenema, que es el libro, lean las definiciones básicas de los lípidos, proteínas, hidratos de carbono, etc., pero por sobre todas las cosas denle bola a las propiedades funcionales de cada uno, porque son los que me van a dar la aplicación práctica de para qué sirve, o qué puedo hacer si lo tengo presente, o qué puedo evitar si lo tengo presente. Bien, ¿qué otra cosa puede hacer la proteína? ¿Para qué está? Eso en el proceso de nutrición, producto de la ingesta. Bien, ¿qué más? En el producto, ¿para qué otra cosa está? De uno, no me dejen solo. Acuérdense como propiedad funcional que habíamos dicho, la proteína es capaz de emulsionar, es capaz de interaccionar con la grasa y es capaz de interaccionar con los hidratos de carbono y es capaz de desnaturalizarse. Por lo tanto, la proteína va a ser, si hablamos de construcción, las paredes, las columnas y las vigas del edificio, que adentro de cada departamento, digamos, va a retener la grasa, el almidón, el hidrato de carbono y todos los condimentos que yo le quiera poner. Entonces yo necesito, por una cuestión estructural, que es lo que da la resistencia a la masticación o la mordida y ¿cómo se dice? Y ayuda a la palatabilidad cuando se libera la grasa, es la proteína el actor clave ahí. Por eso utilizo carne como materia prima, si no utilizaría soja o utilizaría cualquier otra proteína de origen animal. ¿Por qué tengo que usar carne de un animal? Y porque esta propiedad la tiene solo la carne proveniente de los animales. No la tiene la otra proteína proveniente de los animales, como la leche, por ejemplo. Puedo hacer un queso, pero no puedo hacer una hamburguesa con proteína de leche. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada proteína tiene su función tecnológica y, perdón, y los hidratos de carbono, ¿para qué se ponen? Para la parte de energía. Pero la salchicha no es un producto que vaya a ser fermentado. Entonces, en este caso, yo no es
No es un salame, no es un jamón, no es nada de eso que vaya a tener una segunda fermentación láctica. Por lo tanto, no tiene esa función. No voy a poner un mono o un disacárido como nutriente. Voy a poner un polisacárido, ¿por qué? A ver si se acuerdan. Bien. Entonces, acuérdense que el almidón produce geles también, al igual que la proteína, me daría un gel mucho más resistente y estable en la salchicha. Puede retener agua, la proteína químicamente, el almidón físicamente. El almidón puede envolver a la grasa, al triglicérido, y acuérdense que ayuda a estabilizar las emulsiones. Por lo tanto, como tengo que hacer una emulsión sólida, en este caso la salchicha es un sólido, tengo que hacer una emulsión sólida, tengo que mantener a la grasa dentro de la red proteica gelificada. ¿Cómo lo hago? Con el almidón gelificado también, por supuesto. ¿Sí? Entonces, fíjense que los tres elementos básicos de cualquier alimento, en este caso, se conjugan por alguna de sus propiedades funcionales para poder establecer una emulsión sólida que sea estable en el tiempo. Ustedes van a buscar una salchicha de primera marca, la van a poner a hervir hasta que se harten, y hasta que se reviente la salchicha, y se abra toda, y van a ver que no libera grasa por ningún lado. Pongan una salchicha más trucha de segunda, tercera, cuarta marca, y van a ver que al ratito de que la pusieron a calentar, ya libera grasa, y tengo sobrenadando en el agua de cocción, tengo grasa flotando. Eso es porque, en vez de usar tocino, usan una mezcla de grasas de no elevado punto de fusión. Eso es porque la emulsión que pueden obtener no es una emulsión estable al medio, entre ellos la cocción, y un montón de defectos, que obviamente es un producto más barato. ¿Por qué? Porque hacer esto bien hecho cuesta plata. ¿Se entiende? ¿Qué propiedades tiene la sal en este producto? Conservación. ¿Retiene agua? Bien, bien, perfecto. Tal cual. ¿Qué función tendrían los polifosfatos en base a lo que dijimos? De emulsionante. Más que emulsionante, ¿qué ayuda a hacer el polifosfato en base a lo que dijimos? Había dicho, profe, que eran moléculas de fósforo unidas a átomos de oxígeno que tenían Y que Que tienen ayudaban a... en una interacción, carga. era la interacción con el agua. Bien, entonces aumenta la capacidad de retener agua. Y otra cosa importante que hace en este caso particular es evita la contracción del producto. ¿Sí? Entonces, la salchicha no se va a ir achicando con el paso del tiempo. Si pierde agua, ¿vieron que cuando abren un paquete de salchicha muchas veces hay agua sobrenadante? Hay agua fuera del paquete. Fuera de la salchicha, dentro del paquete. ¿De dónde sale esa agua? Esa agua es el agua que estaba retenida dentro de la salchicha, que en algún momento se desestabilizó y la expulsó. Originalmente cuando la envasan esa agua no existe, sino sale de lo que estaba retenido del producto. Entonces, el polifosfato ayuda, como retiene agua, a evitar que la salchicha suelte esa agua. Bueno, esto no se los había dicho, pero el eritorbato es un catalizador que se pone en la reacción para favorecer la reacción con del nitrito, ¿sí? Con la mioglobina. Por lo tanto, asegura la conversión a óxido nitroso, y el óxido nitroso es el que da el color característico, y también es un antioxidante para la grasa. Y obviamente el nitrito, como dijimos, reacciona con la mioglobina, produciendo el color característico según esa cadena de reacciones que veíamos, y también inhibe el Clostridium botulinum. ¿Por qué? Porque en una salchicha envasada al vacío,
En las condiciones del proceso que vamos a ver ahora, el producto queda en condiciones anaerobias al centro de la salchicha, y ahí, si sobreviviese una espora y no hay nitrito para protegerlo, y podríamos tener desarrollo de la toxina, y por ende, el que coma la salchicha, lo saludo al flaco Inri de mi parte. Ok, veamos el proceso de elaboración escrito así rápidamente en viñeta. Fíjense los parámetros del proceso, que es lo que me importa. La carne viene refrigerada a 7 grados centígrados. ¿Sí? Viene refrigerada porque yo quiero evitar proliferación microbiana. Si no viene tan refrigerada y la carne avance su proceso de descomposición, más intenso va a tener que ser el tratamiento térmico que va a tener durante la pasteurización de la salchicha. Si es más intenso, mayor desnaturalización de proteína, por lo tanto, menos estabilidad del gel. Mientras más temperatura le dé para matar bacterias y hacerlo inocuo, más complico la estabilidad química de esa emulsión sólida después de terminado el producto. Por lo tanto, voy a perder calidad. Entonces siempre hay una relación de compromiso. Después tengo un molido. Ahora vamos a ver esta máquina que está acá que dice cúter, cómo es y por qué necesita hielo como parte del agregado de agua. Y vamos a ver que cuando la salchicha está producida, la masa a partir de la cual se genera la salchicha, que van a ver la textura que eso tiene, fíjense en las condiciones de calentamiento que tiene. 80 grados durante un cierto tiempo. Siempre todo tratamiento térmico es una combinación de tiempo-temperatura. Ahora, yo podría hacer elevadas temperaturas corto tiempo o relativamente bajas temperaturas mucho tiempo. Entonces, en función de la estabilidad y de la interacción que tengan los procesos, los componentes de las materias primas que yo utilizo, voy a elegir cuál es el baremo de esterilización que yo quiero usar. En este caso, sí o sí tengo que apostar, si quiero mantener un producto estable en cuanto a calidad y a retención de agua y demás a lo largo del tiempo, tengo que apostar a la menor temperatura posible que consiga muerte microbiana. Por lo tanto, los tiempos de cocción van a ser largos, indefectiblemente. Yo podría calentarla a 140 grados con vapor sobrecalentado, pero a esa temperatura hago un desastre en la emulsión sólida y en el gel que voy a obtener después, porque destruyo la proteína, rompo muchas estructuras que no debería romper para que el gel sea firme, y liquido el almidón. Por lo tanto, después el resultado final va a ser una salchicha que cuando la caliente se va a desarmar entera. Entonces no puedo exponerme a eso con esta materia prima. Ahora, si estoy hablando de leche, teniendo proteínas también, la caliento a 140 grados y la enfrío después. No tengo ningún problema y no afecta en la mayoría de los procesos a esa proteína. Entonces, fíjense que en base al uso que le voy a dar, tengo que hacer tratamientos distintos. ¿Sí? Y de nuevo, ¿cómo elijo las condiciones de proceso? Entre todas las opciones que podría tener, en función de el conocimiento mío de la interacción de los componentes, de las propiedades funcionales de esos componentes que yo quiero y de la manera que evito su deterioro. Por lo tanto, composición química y deterioro de alimentos lo tengo que manejar muy bien si quiero saber por qué el proceso tiene esas características. Y eso es muchas veces lo que falla cuando, tengo la receta de tal producto, lo quiero hacer y no me sale nunca. ¿Por qué no te sale nunca? Y porque seguramente hay un secretito de esto dando vuelta, que nadie te lo dijo, y mientras no te lo digan, vos vas a cometer el error que te hace pagar con calidad de producto. Entonces, fíjense que el proceso, el diagrama de flujo, que describimos recién, es bastante largo, ¿sí? Y cómo lo llevamos a la parte práctica de este proceso, se los voy a mostrar en un par de imágenes. Esto es un frigorífico. Esto es un palco, ¿sí? En el cual, fíjense, acá tengo la media res colgada ya está decapitada. Acá estoy haciendo
acá estoy haciendo la división de la media res. Fíjense el tamaño de la sierra que la corta por la mitad. Y acá, este operario que está acá está metiendo la mano dentro de la media res y acá ya tiró todo el paquete de órganos que está dentro de la media res. O sea, acá está vaciando, acá está colgada, no se ve muy claramente, la sierra del pecho, que permite cortar la costilla, todo el esternón, y meterte adentro y bajar todo lo que está acá abajo, que es todos los órganos que están dentro de la vaca. Este acá la divide en dos. Acá tengo, y fíjense esto que les quería decir. Si yo tengo una cámara como esta, esto es el control de calidad que se hace en una cámara. Si yo tengo una cámara como esta y están las medias res pegadas como están acá, ¿la eficiencia en cuanto al enfriamiento va a ser la adecuada? No, porque es mala la distribución del aire, digamos, es mala la circulación. Bien, entonces si yo tengo problema de calidad, lo primero que me tendré que cuestionar acá es cuál es la carga térmica que le estoy metiendo a la cámara en función de la capacidad de la cámara para sacar esa carga térmica. Y otra cosa que puedo observar rápidamente. Fíjense lo que les decía, se deja mucha grasa superficial, que esta es la grasa, que es el tejido conectivo entre toda la media res y el cuero del animal. Fíjense que se lo deja para evitar la deshidratación. Obviamente, del lado interno de las costillas no puedo evitarlo, pero del lado externo le dejo toda la grasa que puedo. Y fíjense la diferencia de coloración entre una grasa y otra. ¿A qué se puede deber eso? ¿Cuánto tiempo hace que está la media res adentro de la heladera? No, estas media res se fueron faenadas todas juntas y por eso se guardan todas juntas. ¿Por la cantidad de grasa? Aparentemente la cantidad de grasa es similar, lo que no es similar es el color. Esta grasa se puede deber a dos cosas. O es una vaca vieja, una vaca lechera, por ejemplo, que ya agotó su ciclo de producción de leche y la mandaron al frigorífico, y todos los animales viejos, por supuesto, tienen un color de grasa mucho más intenso que un ternero o una vaquillona, o este animal, siendo aún joven, fue terminado maíz. Con el consumo de maíz, aumenta principalmente el consumo de carotenos, que es lo que le da el color característico al maíz. Entonces el consumo de carotenos, como el caroteno es liposoluble, queda adherido en la grasa y da una coloración más intensa. Entonces tendré que saber de qué campo vino y qué comió para poder saber si es un animal viejo o es un animal que fue terminado a maíz. Por el costo ya no existe, es todo feedlot ahora directamente. Bien. Etapa de desposte, esto es un frigorífico ciclo 2. Los frigoríficos se dividen en ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3. ¿Qué es para Senasa ciclo 1? El frigorífico que entra la vaca caminando y salen las dos medias reses. Eso es ciclo 1. Ciclo 2 es, entra la media res y salen o corte de carne listo para consumo, ¿sí? Envasado para consumo, tanto de exportación como para mercado interno. Y ciclo 3 es, entra el corte de carne y sale transformado en un alimento a base de carne. Todo lo que podemos hacer con carne como materia prima. Hamburguesas, salchichas, jamones, lo que sea. Chorizo, etc. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá tengo un ciclo 2, que es una mesa donde yo voy cortando, la media res viene en pedazos ya a través de los rieles, va colgada por acá por arriba, y en cada mesa se baja un pedazo y se le va sacando los distintos cortes. El lomo, el peseto, todos los cortes que uno conoce. Fíjense acá la diferencia. Carne para picar, tocino para moler, hielo para agregar como parte de la receta de la salchicha.
O sea, agrego una cantidad de agua en forma de hielo. ¿Por qué voy a agregar ese hielo? Porque en la molienda, fíjense cómo queda la grasa molida y la carne molida. Esto es una pasta muy, muy, muy finita, mucho más finita que la carne molida que ustedes compran en la carnicería, porque lo que yo necesito es hacer una pasta. Entonces, esta molienda, que generalmente diámetro, la carnicería muelen entre 8 y diámetro 8 o 10 milímetros. Y yo acá voy a moler, en la primera pasada moleré a 8 y en la segunda pasada moleré a 4 o menos, ¿sí? Con la finalidad de poner todo eso en la famosa cúter. ¿Qué es una cúter? Este plato volador que ustedes ven acá. Esta máquina es una máquina muy particular, donde esta budinera gira en el sentido de giro que va la budinera, gira la hélice esta, que fíjense que corta transversalmente toda la masa que va girando en torno a la budinera. Y además, si ustedes se fijan, esto tiene una tapa. Bueno, esta tapa, que esto se cierra como si fuera un plato volador, porque gira a mucha velocidad, acá está uno del media tapa y acá está la otra media tapa, entonces son dos tapas dos mitades que se cierran. Esto tienen una cuchilla que corta en este sentido así. Entonces yo tengo giro 360 con un corte perpendicular y un corte horizontal. Esta máquina lo que produce es un puré. Acá tengo todos los aditivos y fíjense que los puedo agregar en estado sólido, los puedo agregar en estado líquido junto con el agua o el hielo que voy a agregar. En este caso los está agregando en estado sólido. Y fíjense que voy a moler. Acá estoy agregando el tocino y después voy a agregar el hielo. Y fíjense cómo queda la pasta que se va a transformar en una salchicha. Lo que yo voy a embutir dentro de una tripa plástica que tiene la forma y el tamaño de lo que ustedes conocen como salchicha, es una crema, como si fuera un puré de papa, muy blandito, que tiene toda la proteína, toda la grasa, todo el hidrato de carbono, el almidón, más todos los aditivos, más todas las especias que componen la receta o la fórmula de ese producto. Pero en definitiva embuto una pasta, un puré, ¿sí? Ese puré, que obviamente yo voy a controlar temperatura y pH del puré, y voy a ajustar ese pH. ¿Por qué? Porque este producto tiene que retener agua y por lo tanto si se me acidifica por alguna cosa me va a liberar todo el agua. Entonces yo voy a ajustar temperatura y pH y pondré un buffer, un regulador de acidez para evitar que si hay alguna modificación eso me lo pueda compensar. Acuérdense que los buffers, en este caso, liberan protones o retienen oxidrilos, ¿no? Y permiten regular en pH ácidos, porque todos los alimentos están en la banda de pH ácidos, permiten regular esa pequeña generación o esa pequeña distorsión para tener un pH más o menos estable a lo largo de toda la masa. Entonces, finalmente, fíjense que la salchicha se embute en una tripa plástica, artificial por supuesto, que lo que va a permitir es ir rellenando esta tripa a través de un compresor que tiene toda la mezcla. Antiguamente todo esto es... a ver, ¿vieron una churrera alguna vez? ¿Una máquina de hacer churros? Sí, profe. Bueno, una embutidora es una churrera a gran escala que antiguamente era manual y yo cargaba un gran pistón, le ponía la tapa y empezaba con una manija a comprimir la masa para que saliera en este vástago que está acá metálico, sobre el cual se arrolla toda la tripa y se le va controlando acá, se la va teniendo para que la fuerza que hace la embutidora a presión para introducir la masa dentro de la tripa, la mano acá le va dando la tensión suficiente. ¿Para qué?
para que no quede floja la tripa y para que no quede ocluido aire retenido adentro. Entonces yo tengo que ir tensionando la liberación de la tripa sintética para que la masa quede bien compactada dentro de la tripa. Y una vez que esto puede tener 20, 30 metros, ¿no? de largo. Y una vez que tengo la tripa así, la ato. Y una vez que la ato, me queda conformada la salchicha que nosotros comemos habitualmente. Ahora estas salchichas se ponen en unas perchas en donde se le hace un tratamiento térmico o por inmersión en un baño de agua o por vapor directamente condensante. Entonces, yo puedo darle el tratamiento térmico, tiempo, temperatura que hace falta, por vapor o por inmersión en agua, como yo quiera, como lo que tenga en la industria para poder hacerlo. Y de esa manera hago una pasteurización. La pasteurización tiene la finalidad de eliminar cualquier microorganismo patógeno y reducir a niveles aceptables los microorganismos banales, ¿sí? O deteriorantes. Entonces, todo patógeno, Salmonella, Shigella, Escherichia coli, todos los que pueden venir del tracto gastrointestinal de los animales, tienen que morir en este proceso. Pero van a sobrevivir algunos más resistentes que van a deteriorar el producto. Por eso estos productos se refrigeran aún pasteurizados. Y por los problemas que han causado en el pelado, esta es la famosa peladora de salchicha, yo introduzco el chorizo en una punta y dentro de este caño hay un bisturí, literalmente una hojita de bisturí de médico, que hace un corte. Si ustedes ven una salchicha, van a ver una marquita longitudinal, esa marquita es la que le deja el bisturí, hace un corte y saca la tripa de la salchicha, separa la tripa de la salchicha. Ese bisturí habitualmente se contamina y ha causado un montón de problemas de salud. Inicialmente con niños. ¿Por qué? Porque era común que los niños, cuando había salchicha en la heladera, fueran, sacaron una salchicha fría nomás y la consumieran del paquete derecho viejo. Y muchas veces ese bisturí, por el paso de las horas de pelado sin desinfectar y por el toqueteo del operario y demás, se contaminase y contaminara toda la salchicha que va pasando por el bisturí. Entonces, ha habido un montón de casos documentados de intoxicaciones, particularmente de niños, con este producto, que ha dado como resultado que el SENASA obliga a través de una resolución a poner en el paquete de cualquier salchicha un texto que más o menos dice así: este producto no puede ser consumido de manera directa, hay que hervir al menos 3 minutos antes de su consumo. Entonces se aseguran que en esos 3 minutos cualquier contaminación superficial que pudo haber durante el pelado va a ser destruida previo al consumo y va a transformar esta salchicha ahora sí en un producto realmente inocuo. ¿Se entiende? Y una vez que está pelado, se envasa al vacío y se mantiene refrigerado para el consumo.